Bienvenido, Sebastián Salgado. Nuevamente, un gustazo tenerte por acá. Hola Ivonne, hola Marcelo. Bueno, una vez más, un gusto encontrarnos. Comparto con lo que dice Marcelo, tal vez no son los temas que nos gusta abordar todos los días, pero sin lugar a dudas es una parte de la realidad que tampoco debemos ignorar, este tema de la censura, ¿no? Es que viene empezando cada vez más fuerte y otros lados no solo están censurando, bueno, en España muchos de los que están adheridos a DACRE nos dicen, Ivone, yo me puse mi nombre igual, sé que esto me conlleva un riesgo porque acá están muy fuertes con ese tema, a qué lugares apoyan, a dónde uno se mete. Y podemos verlo de Canadá, que ahora no es suficiente con que vos lo hagas, sino que la simple presunción de Canadá que vas a y hacer Alemania. Canadá y Alemania. Y Alemania. No solo que vos hagas algo, sino la presunción de lo que vos hagas ya es un tema condenado. El precrimen. El precrimen, exactamente. ¿Cómo se llama esta película? Minority Report. Minority Report. Si no la vieron, estamos ya como críticos de cine. Miren Minority Report. Sebastián, ¿por qué no nos haces un repaso? Pusimos tu video ahí, así que te seguimos. Ahí te das cuenta que te seguimos. Te miramos en las redes sociales. Así que vimos tu video, nos llegó el tema. Contanos, hacer un repaso de qué sucedió, qué programa fue y qué es lo que están logrando ahora para poder arrancar con el tema de hoy. Claro, Ivonne. Bueno, nosotros también, para la gente que me ve por primera vez, bueno, yo soy un periodista que soy corresponsal de algunos medios internacionales, pero también tengo mi propia plataforma de noticias que es Data Urgente, así como ustedes tienen un web espejos y Asia TV. Y bueno, el canal de YouTube ha ido creciendo, o sea, muy de a poquito, igual que todos, buscando espacios, siempre tratando de aportar información nueva, diferente, que no esté en los medios corporativos. Y una vez que eso empieza a crecer, lógicamente empieza de alguna manera a aparecer la censura de diferentes maneras. Nos habían hecho lo que en YouTube se conocen como strikes, son como una especie de advertencias en las que te dejan congelado por haber mencionado una palabra que supuestamente ellos no permiten dentro de su estructura comunicacional. Y en el último, sí hay que decirlo, después de la última grabación que hicimos con ustedes, que yo hice un recorte grande de más de una hora, pero con un título propio sobre una información que compartíamos sobre algo que había pasado en el puerto de Haifa en el año 1940, cuando un grupo terrorista sionista mató a familias judías en un barco que huían de la Alemania nazi y que entonces, por tanto, pusimos un título que para ellos puede llegar a ser muy provocador, a veces cambiando la simbología de las letras justamente para tratar de saltar la censura que está hecha directamente desde inteligencia artificial. Y entonces poníamos este título que es Sionistas matan judíos. Sionistas matan judíos. Y que es, en definitiva, recordar un hecho histórico absolutamente que ha sido verificado y demás, pero que siempre ocultan de alguna manera, porque nos ayuda a dimensionar que la naturaleza colonizadora, genocida del sionismo no tiene nada que ver con la religión judía, que es igual de honorable que cualquier otra, ni más ni menos, igual. Y que en ese sentido es interesante recordar de que el sionismo utiliza a la religión judía con fines políticos. Entonces, este hecho nos recuerda de que si los sionistas son capaces de matar a los judíos, de los cuales ellos se dicen los defensores o algo por el estilo, ¿de qué no serán capaces contra palestinos árabes o argentinos cristianos? Y en ese sentido, bueno, ahí se dispararon todas las alarmas de YouTube. La censura supuestamente terminó llegando por otro video que era más viejo, pero lo cierto es que vino poquitas horas después de que subimos ese video. Y bueno, en principio nos habían congelado el canal hasta el 28 de mayo próximo, ante lo cual empezamos toda una serie de apelaciones que YouTube, hay que decir, permite, y que ellos te acusan de generar un discurso de odio o de desinformación, tienen diferentes catálogos, por decirlo así, para implementar su censura, ante lo cual después no tuvieron respuesta. Por eso, a este momento que estamos hablando, si bien no hemos podido volver a hacer
ningún video en vivo desde hace ya más de 15 días. Hubo una apelación que salió favorable a nosotros. Con el equipo de trabajo de Data Urgente hemos estado trabajando en eso, porque no encuentran un justificativo entre la sanción y lo que nosotros decimos que es un hecho histórico, ¿sí? Que ellos no pueden negar. Y que entonces, bueno, ha salido una apelación favorable a nosotros, por lo cual, si bien hemos hecho una prueba subiendo una entrevista que hizo la gente de Telesur hace poquitos días, el video subió, pero vemos que el trabajo de los algoritmos es absolutamente diferente. La mayoría de la gente que pone un comentario es borrado. No tenemos la posibilidad hasta este momento de monetizar, que es algo que no habíamos hecho hasta ahora, pero estábamos a punto de empezar. Nada se puede monetizar ni aprobar para que YouTube ponga publicidad ni nada de eso. Y bueno, nos vamos dando una dimensión, ¿no? De lo que significa también el crecimiento en las redes sociales, que siempre, evidentemente, con los temas que nosotros manejamos, viene acompañado de una censura con la cual, de alguna manera, nos vamos acostumbrando a convivir, ¿no? Totalmente, a veces el disparador sí es un programa, recién caigo que fuimos los disparadores de tu censura, Sí, ¿no? sí. Qué increíble, es una cosa, no me había dado cuenta hasta que busqué ahí en el canal. Es todo un honor. Es todo un honor, te voy a ser sincera. Pero bueno, me alegra muchísimo. Nosotros estamos tratando de dar la pelea, pero hay una observación muy importante, Sebastián, en esto, que me ha pasado en varias oportunidades. Me pasó por lo menos 3 veces que me bloquearon y logré que me desbloquearan en 24 horas. No así con respecto a algunos contenidos que me eliminaron, que fue imposible hacer que me lo devuelvan. Pero significa, ¿sabe qué significa eso? Siempre de lo malo uno tiene que hacer algo bueno, que nosotros podemos dar pelea. O sea, que no son tan intocables como todo el mundo cree. O sea, la impunidad que ellos se sienten al definir qué contenido no es apto como juez y parte, y yo creo que se está jugando en contra de ellos mismos, porque bueno, me alegra mucho que vos le pudiste ganar esto que se está repitiendo, y he comentado acá en más de una oportunidad. Y ahora la cosa es diferente, ya no nos están bloqueando, pero sí te bloquean las monetizaciones. O sea, lo otro que sentís es que te quitan vista, te pisan para llegar a los 50,000 suscriptores. Me costó muchísimo porque llegaba a 49,900, yo veía mis estadísticas, y de golpe aparecía un día con 48,000 y pico. O sea, o cuando tenemos 400, 500 personas en vivo y de repente termina el programa y hay 27. Entonces, hay otro tipo de sanciones más silenciosas que estas. Pero me alegra muchísimo, sí. Y roban suscriptores, porque de repente más de uno yo veo, o miembros, que vos decís, bueno, era miembro, ahora no es, volvió. Las tarjetas de crédito te bloquean, que sean suscriptores con las tarjetas. Marce. No, es muy extraño. Ahora, lo que quería hablar con vos es qué papel están jugando en realidad hoy ya los medios. Porque uno tiene la costumbre, ya tiene siempre Ivonne y siempre yo le digo lo mismo. Porque ella habla de los grandes medios de comunicación y me da la sensación como que es un discurso ya medio añejo, como que el tema de los grandes medios ya la gente no lo mira. Vos estás viendo que los canales de televisión en Argentina, más allá de que están hoy hackeados, podríamos decir, están al borde de la quiebra porque los están desfinanciando, también hay una realidad, es que habían perdido muchísima audiencia y la gente se mueve por las redes sociales. ¿Cómo ves este fenómeno de la pérdida de lo que ellos antes controlaban con bastante más facilidad, que era un puñado de grandes medios donde a través de anunciantes u otros mecanismos vos conseguías influir en la línea política? Pero hoy se rompe eso y aparece en las redes donde cualquiera sube un canal de YouTube, se pone a hablar y empieza a ganar seguidores. ¿Cómo ves este cambio de paradigma? Es interesante. El nombre que yo me he decidido a darles a estos medios de comunicación es medios corporativos, ¿sí? Ni grandes medios, ni medios hegemónicos, porque nosotros
digamos, a pesar de hacer comunicación con un perfil, si se quiere, popular, comunitario, peleamos audiencias también, ¿sí? Entonces, decirle que ellos siempre son los hegemónicos es darle un lugar de fortaleza que de a poco están perdiendo. Entonces, para mí son medios corporativos, son medios que existen solamente que buscan poder y dinero, ¿sí? Y en eso se llevan puesto la censura y un montón de cosas. Y me parece que primero ellos están tratando de esconder esa realidad tremenda para intentar seguir engañando el mayor tiempo posible a los anunciantes, ¿sí? Que los anunciantes pueden ser empresas que compran sus productos o las mismas entrevistas pagadas de los medios corporativos que le dicen PNTs o como sea, que, digamos, parte del contenido de un noticiero es vendido. La mayoría de las entrevistas son vendidas, tienen un precio. Entonces, por eso a veces se genera como una especie de distorsión en la organización de los contenidos cuando de golpe están con un tema y de golpe aparece el intendente de una ciudad que va a decir, ¿y este dónde aparece acá? O un gobernador o el mismo presidente de la República. Esos son contenidos pagos. Y ellos le dicen a los políticos y a las corporaciones que tienen un poder que en realidad ya no es tanto. Y en ese sentido van a tratar de hacer de que eso por lo menos se evidencie en el mayor tiempo posible. Yo veo a las generaciones nuevas, las de nuestros hijos, o sea, no ven televisión, no conocen qué canal es cada canal, buscan en las redes sociales informarse a su manera, lo cual me parece interesante también, pero que al mismo tiempo puede caer en una especie de trampa importante, porque las redes sociales y vamos a decir, este gran canal que es YouTube es como un gran canal mundial que termina nucleando todo, ¿sí? También genera otra especie de peligros importantes, pero que al mismo tiempo nos da una posibilidad con trabajo durísimo, con estrategias propias, de decir cosas que antes no teníamos alcance. O sea, de golpe, ustedes y yo podemos hacer un video que en un par de días tiene 50.000 vistas, y si lo ponemos en perspectiva, o sea, es, no sé, un estadio de River lleno de gente viendo la charla que generamos. Y eso es algo que nos pasa frecuentemente. Entonces, ellos están tratando de hacer de cuenta de que eso no está pasando y al mismo tiempo son parte de la denuncia contra nuestros medios, ¿sí? Por supuesto que lo hacen de manera escondida y demás, pero ellos tienen plataformas a través de las cuales van tratando de bloquearnos con los algoritmos, con las denuncias, porque al mismo tiempo ellos pagan para aparecer primero en los algoritmos. Entonces, si vos en Argentina pones una palabra vinculada a una noticia, no importa qué es lo que hayan desarrollado, pero primero te va a aparecer Clarín, La Nación, Infobae, en cualquier de esos tres, y eso, digamos, no es casual. No son los únicos tres medios que están tratando esa noticia, pero son los tres que pagan, ¿sí?, a las redes sociales para que te aparezcan primero en los algoritmos. Por eso, poner una palabra en Google no es sinónimo de búsqueda. Yo eso siempre se lo digo a mis estudiantes de periodismo en La Plata. Cuidado con confundir googlear con buscar. Son dos cosas absolutamente diferentes. Estas plataformas tienen un cierto poder que nosotros tenemos que saber de alguna manera cómo manejar, y al mismo tiempo, si nosotros somos parte, ¿no?, de la generación de contenidos de estas plataformas, bueno, tenemos que ser conscientes de alguna manera del potencial que eso tiene, pero al mismo tiempo de cuáles van a ser las estrategias para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible. Totalmente de acuerdo con eso, perdón que interrumpo porque me hiciste acordar, bueno, voy a adoptar este tema de los medios corporativos, me parece que es una muy, muy buena definición. La verdad es que hubo una jugada muy importante de este gobierno que pasó desapercibida a muchos, e inclusive muchos lo festejaron a un principio, hasta yo te digo que a mí misma me sacó una sonrisa, no por el hecho en sí, sino por lo bastardeado que estaba anteriormente, que es el tema de la publicidad de oficial. La publicidad de oficial siempre ha sido, nosotros recibimos publicidad oficial en el del 2011 más o menos al 2013,
que era una publicidad oficial donde nosotros habíamos presentado toda nuestra documentación como medio de comunicación y había sido aprobado como medio de comunicación, como lo que somos, como lo que sos vos. Ya con Macri se cortó ese tema y con el gobierno de Alberto no nos daba, teníamos que hacer un curso de género y para nosotros era el límite, ¿no? Entonces, para que te dieran la publicidad oficial, vos tenías que ser un medio de comunicación y tener un amigo que te respondía ahí. Nosotros habíamos conseguido, éramos el último de la lista toda de publicidad, éramos los últimos, estaba mi nombre ahí como ACTV. Pero bueno, cuando Milei corta la publicidad oficial, no dejé de sentir un cierto sabor bueno, un poco de razón tiene porque está cooptado ese tema, no hay medios que no existían, sé fehacientemente que hay medios que no son trabajadores como nosotros, sino que existían solamente para inventar, para recibir la pauta oficial. Sí, donde salía Mirada Nacional, un conocido periodista deportivo, era el dueño del medio, ya. Y en cuanto le cortaron la pauta, cerró todo, dejó 3 meses adentro, no pagó más a nadie, y el medio se cayó porque simplemente era una caja recaudatoria personal de él. Exacto. Y esto todos sabemos que se había multiplicado. Y ahora el problema es que nos estamos dando cuenta que este tema que la idea de este gobierno al menos es dejar pocos medios, si no me equivoco, 2 medios de comunicación que inclusive están yendo detrás de la televisión pública. Y mucha de esta gente va a migrar a las redes. Yo pienso que muchos de estos periodistas buscando este lugar van a buscar a las redes, pero por los contenidos que se manejan en la televisión, yo no los veo haciendo el trabajo que estamos haciendo nosotros. O sea, ¿qué mirada tenés vos? Porque es diferente. Déjame agregar una cosa sobre eso, porque yo iba a preguntar algo parecido. Te iba a preguntar, ¿cuál es la solución? Porque por un lado tenés, está bien pensado la idea, bueno, demos acceso a todo el mundo, ayudemos a financiar una contracorriente contra estos medios corporativos, pero se utilizó mal. Y cada vez se fue utilizando peor. Fue una cosa que si bien toda la vida hubo influencia, bueno, se terminó yendo de madre últimamente. Pero por otro lado, si vos sacás eso, también queda solo la pauta privada, que cada vez además se reduce, y que solo apoyan determinadas ideas y determinados grupos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podés armar un sistema que te permita que se escuchen voces y que se escuchen análisis? Que eso después también quiero hablar un poquito sobre la diferencia entre dar noticias y entender el contexto y darle un sentido a lo que está pasando. Es una pregunta difícil y que es un debate que lleva mucho tiempo, ¿no? Una estrategia fue en algún momento lo que acá en Argentina conocimos como la ley de medios, que daba un 33% del espectro radioeléctrico a los medios públicos y comunitarios. Era enorme. La primera cosa que hizo Macri el primer día que asumió fue quitarle los artículos principales para que eso no pasara, y veníamos ya a una historia dura donde recordemos que el propio Néstor Kirchner fue el que permitió la fusión de multicanal y cablevisión, ¿sí? Que hoy controlan prácticamente todos los contenidos por cable en la República Argentina, y han dejado de alguna manera de subsidiar a la televisión digital abierta, que era otra estrategia interesante para que no haya que pagar por ver televisión, y eso le quitaba cierto poder a los sistemas de cable. Ahora, dicho esto, lo que quedó de la ley de medios, de canales comunitarios en la República Argentina, solamente quedaron aprobados 2. Es increíble. Una ley entera que debería haber permitido que cada ciudad de la República Argentina tenga su canal comunitario, dándole el permiso, y después que ellos vean cómo se financian, dejaron habilitado solamente Barricada TV en Buenos Aires y Pares TV en Luján, ¿sí? Y eso fue anterior al gobierno de Macri, porque cuando Macri lo toma, habían quedado 2 canales habilitados y no pudieron habilitar ningún canal comunitario más. Yo creo que ahí, en algún momento donde el gobierno, sea el que sea, tenga una estrategia incluso de comunicación vinculado a campañas que pueden llegar a ser necesarias, esas campañas pueden ser parte de una pauta para cualquier medio de comunicación sin importar su perfil editorial, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ¿dónde está la campaña en Argentina para que no se consuman drogas?
No hay. O sea, hablan del punitivismo, de ahora Patricia Bullrich llevando la gendarmería y no sé qué, pero ¿dónde hay una campaña del Estado argentino, ahora o desde hace 20 años, o desde hace 30, si querés, históricamente, donde se explique a la gente, a la población en general, el daño que generan el consumo de drogas en el cuerpo humano, por decirlo de alguna manera, con la estrategia que vos quieras y que sea una campaña consciente? No existe, no existe esa campaña, como no existen muchas otras campañas. Yo creo que esa podría ser una manera en que decir, bueno, vos generás una determinada audiencia, a mí me interesa que esta campaña del gobierno aparezca y que sea vista por tus espectadores. Ahora, lo que pasa en la realidad es que esas pautas publicitarias condicionan el contenido editorial de ese determinado medio. Y ahí es cuando las cosas, evidentemente, se empiezan a trastocar. Y después están los que lo hacemos de alguna manera, que entendemos, ¿no?, a la comunicación y a la información como un derecho humano, que lo es. O sea, así como un ser humano tiene que tener derecho a la alimentación y a la vivienda, también está concebido que tenga derecho a información, porque sin información no podemos tomar buenas decisiones en nuestras vidas, no tenemos una noción de lo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestro país, en nuestra región, en nuestro planeta. Bueno, evidentemente nos puede llegar a hacer tomar decisiones que vayan en contra de nuestros propios intereses. Entonces, ahí hacer una distinción muy importante, ¿no? Y aquellos medios que entienden a la información como una simple mercancía, dimensionarlo como eso, pero eso no tiene ninguna vinculación con el ejercicio periodístico. Yo no veo ninguna vinculación con ningún canal de noticias, como se dicen acá, y Argentina es el canal que tiene por habitantes mayor cantidad de canales de noticias, es increíble, pero no veo una vinculación de eso con el ejercicio periodístico, ¿sí? Y entiendo eso, digamos, como podemos decir, entendiendo esos próceres periodísticos que nosotros podemos haber tenido y muchos que podemos nombrar en la República Argentina. Yo pienso en Walsh, pienso en Jorge Massetti, incluso, si querés, en Mariano Moreno. Pero eso evidentemente se ha trastocado. Hoy el poder pasa a través de los medios corporativos como una pata más de los intereses políticos que ellos intentan generar por esa pelea que en definitiva es por el espacio que ocupan en el pensamiento y en el cerebro de las personas. Por eso cada vez las estrategias son más agudas, más cortas, más incisivas y que en definitiva hacen que un tipo como Milei sea presidente de la República Argentina. O sea, para llegar a eso, primero, el lugar, o sea, no tengo problema en tener esta discusión con nadie porque lo he pensado en los últimos meses y lo afirmo ahora. He dejado de creer en la sabiduría de los pueblos. O sea, un pueblo que vota por Milei vota por su autodestrucción. Vota para que sus hijos ya no tengan posiblemente el territorio en el que ellos nacieron porque corre el riesgo de ser balcanizado. Corre el riesgo su propia vida porque elimina un sistema de salud y la gente más vulnerable tiene que entender que parte del proyecto de Milei es que si no tienen acceso, lo que ellos contemplan y saben que es una posibilidad es que se mueran. Que sus hijos pasen a ser los esclavos del futuro de las grandes corporaciones. Y ellos están votando en contra o a favor de ese proyecto político que va en contra de las mayorías populares. Y eso lo han conseguido los medios corporativos de comunicación, ¿no? Creando realidades paralelas que hacen que un tipo de la ficción como es Zelensky, porque hacía telenovelas, en Ucrania no supieron distinguir entre lo que era ficción y lo que era realidad y lo ponen como presidente. Y en Argentina, un panelista estridente que insulta, que dice que ama más a los perros que a los seres humanos, absolutamente misógeno, en el país donde el feminismo que ustedes mencionaban ahora es tan fuerte, gana y llega a la presidencia de la República. Evidentemente, todo el tiempo estamos atravesados por una serie de campañas muy importantes y en ese sentido tenemos que reconocernos que si existe una guerra híbrida, nosotros y todos los amigos y compañeros y compañeras y colegas que están en este camino de ver a la información como un derecho humano, estamos a la vanguardia, estamos en la primera trinchera, que todo el tiempo exponemos nuestra integridad, nuestras carreras profesionales y un sinnúmero de cosas simplemente para compartir esa información que en realidad nosotros ya la tenemos, pero sentimos esa responsabilidad por ser parte de una misma nación, de un mismo, vamos a decir, grupo que le toca habitar este país, este planeta y esta región en un mismo tiempo y en un mismo lugar,
de compartir esas cosas que tenemos la posibilidad de investigar prácticamente todos los días. Por eso, si bien la pelea es grande, es larga, en este momento, evidentemente se está dando con una contundencia que yo siento que no lo habíamos visto antes. Yo, sabes que un tema que me parece es importante tratar, nosotros hablamos de la información, es verdad, pero hay información que desaparece, pero sobre todo creo que el principal problema es el análisis, es la interpretación. Creo que parte de la táctica, esto no es nuevo, es bastante viejo ya en realidad. Yo recuerdo cuando empezó el tema de Internet, que se hablaba, bueno, ahora se acabó todo, va a ser un paraíso porque todo el mundo va a acceder a todo el mundo va a estar informado, pero en realidad la estrategia fue en realidad multiplicar las informaciones hasta que llegas a un punto en que por ahí la información está, pero pasa desapercibida entre medio de informaciones irrelevantes, muchas malintencionadas, y se habla mucho de desinformación, que a mí esto también me preocupa, porque para saber qué es desinformación o no, ellos te generan validadoras, fact-checks, cosas que controlan los propios medios corporativos que te dicen esto es cierto o esto no es cierto. Pero claro, hay un problema adicional que en realidad no es tanto si es cierto o no es cierto, sino cómo lo interpretás. Creo que ahí es donde está el principal escollo que hoy estamos teniendo. Me da la sensación que hay poca gente interesada en interpretar. No es solo relatar la información, sino explicarte, esto pasa por esto, y conectemos los distintos hechos aparentemente aislados. ¿Cómo es este tema del análisis en realidad? Yo creo que es donde tenemos la mayor falencia, porque parte del objetivo que han tenido estos grupos es reducir la comunicación, sintetizarla, tirar las informaciones, estereotipar mucho, hacerlo todo muy blanco-negro, sin matices y sin relaciones, porque cuando uno empieza a conectar hechos, empieza a ser un teórico de la conspiración y eso absolutamente lo descalifica. Creo que de alguna manera lo que a vos te pasó con el tema entraría claramente para muchos en haber hablado de conspiraciones, y las conspiraciones son desinformación, hay que sacarlo. O sea, ¿cómo analizás esta cuestión del análisis en sí de la información? Y yo veo que eso se puede ver reflejado en varias cosas. Una es, por ejemplo, podemos pensar que generalmente los analistas están vinculados a la escritura, ¿sí? Los analistas escriben libros. Ahora, la misma censura que hay en la televisión, por decirlo en esos términos, y en las redes sociales, existe también en las librerías, ¿sí? Los libros que nosotros podemos escribir, ¿van a estar en la vidriera de Jenny, de la Teleo, de Cúspide? Jamás, jamás. Entonces, ahí también tenemos otro nivel de censura del cual todavía no se habla, y la gente entra a una librería y pregunta por libros sobre determinados temas, pensando de que la oferta de libros que existen en esa librería tiene una apertura ideológica que en realidad no es tal, porque estos medios fácticos que de alguna manera moldean los intereses que generan el genocidio en Palestina, que generan que un tipo como Milei pueda ser presidente en Argentina, también controlan esas facetas. Entonces, van bajando el nivel de análisis de una manera lamentable, básica, y que terminan tomando por verdades cosas que no lo son en absoluto, que van moldeando de alguna manera el pensamiento. Y desde esos lugares, vuelven a construir una realidad, con una base que en realidad no es tal. En términos vinculados, por ejemplo, al terrorismo, que son temas que yo estudio e investigo mucho, se habla siempre como que en el 9/11 los aviones hubieran volteado las torres. Y sabemos por leyes de la física que eso es imposible de que haya pasado, y que aparte eran 3 torres y no 2. Entonces, vuelven a hablar sobre ese imaginario que, aunque tenga décadas, lo siguen reforzando porque ellos fueron parte de la mentira antes y tienen que ser parte de la mentira ahora, sobre eso, para que quien analice sobre eso tenga que aceptar que los aviones voltearon las torres, aunque las leyes de la física no te lo acompañen. O decir que el atentado en la AMIA, en Buenos Aires, de 1994, lo generó un coche bomba que estaba en la puerta. Falso. El atentado en la AMIA
lo generó una implosión dentro del edificio, ¿sí? Estudiado por gente que se dedica a este tipo de cosas. Entonces, cuando los analistas son partes de ese sistema de censura también, nos van corriendo a los que somos libres pensadores a un lugar que puede ser marginal, ¿sí? Para mucha gente. Ahora, nosotros vamos a asumir ese lugar porque no le tenemos miedo, porque vamos a defender lo que nosotros investigamos más allá de las estructuras en las cuales podamos seguir diciéndolo de alguna manera. Y en ese sentido, también creo que hay algunos casos extremos que tenemos que recordar. Voy a recordar 2 casos. Julian Assange, ¿sí? Un tipo que consiguió filtrar y le dio a otros medios de comunicación muchísimas cosas, ¿no? Pero entre ellos, y lo que a ellos más le dolió, era parte de los videos y las declaraciones del genocidio que Estados Unidos generó en Irak en el año 2003, a consecuencia y como justificación de lo que habían sido las Torres Gemelas, porque crearon en Occidente ese imaginario de que los musulmanes son terroristas, entonces si los matás no pasa nada, y generaron un genocidio en Irak que terminó con la vida aproximadamente de 1 millón de personas, y cuando aparecen las grabaciones de ellos mismos ametrallando a civiles, que fueron filtradas por Julian Assange, ahí se convierte él en ese botín de guerra que hay que acusarlo de cualquier cosa. Lo más común de esta época está vincularlos a delitos sexuales, y en ese sentido naturalizamos de que el tipo se está muriendo en una cárcel del Reino Unido en este momento. Lo terminamos naturalizando. Hicimos un acto acá en Buenos Aires hace 2 semanas, cuando se estaba tratando de generar una campaña internacional pidiendo por la libertad, pero también pidiendo por la no extradición a Estados Unidos, que sería como el final de todo esto. Y la realidad es que, bueno, o sea, éramos 100 personas en Plaza de Mayo. O sea, nos guste o no nos guste, la realidad es esa. Y en otro sentido, también vinculado al ámbito local, Cristian Díaz ayer salió en libertad. Yo sé que hay mucha gente que no sepa quién es. Cristian Díaz es un trabajador metalúrgico que posteó en sus redes sociales hace 8 meses unos mensajes contra Israel, ¿sí? Él tiene como una, no lo conozco personalmente, él tiene como una militancia vinculada a la causa palestina, y posteó algo en contra de Israel en el momento en que hacen estos encuentros. Buenos Aires celebra, creo que durante el gobierno de Larreta todavía, y él posteó algo en contra de Israel que fue considerado como una especie de amenaza o mensaje de odio en una red social propia de él, que tenía un alcance que la veía su sobrino, su tía, su abuela y su pareja tal vez, porque él ni siquiera era orgánico de alguna organización que tuvieran presencia en redes sociales. Y lo tuvieron en una cárcel de máxima seguridad durante 8 meses y salió ayer en libertad. Todavía no ha querido dar entrevistas ni nada porque, bueno, está tan asustado con todo eso que pasó que, bueno, la primera cosa es tratar de reorganizar su vida porque perdió su trabajo, porque perdió el lugar donde alquilaba. Va a tener que reorganizarse. Entonces, en un país donde naturalizamos la cacería de Julian Assange, en un país donde naturalizamos el encarcelamiento de una persona que critica a Israel por redes sociales, tenemos que entender que los promotores, en definitiva, de todo esto son los pseudoanalistas que van creando un imaginario sobre el bien y el mal, si se quiere, de alguna manera. Y en ese imaginario, evidentemente, se llevan puesto la libertad de expresión, se llevan puesto la democracia, se llevan puesto montones de cosas que van amedrentándonos, y hasta cierto sentido, a veces nos toca pensarlo en estos términos también, si nosotros mismos no nos estamos autocensurando. Porque yo quiero ver ahora, cuando pueda yo hacer mi próximo vivo, si me voy a animar a volver a decir sionistas matan judíos. Porque sé que me pueden otra vez censurar el canal por 3 meses, y esa poca gente que hay, que apenas está llegando a los 25.000 suscriptores, pero que valoro muchísimo, que les interese escuchar los mensajes que tenemos para decir, vamos a volver a perderlos, ¿no? Entonces, en ese equilibrio entre la censura y la autocensura y la libertad de expresión, es donde estos pseudonalistas de los medios corporativos intentan todos los días empujarnos al abismo. Dos preguntas quería hacerte con respecto a lo que estabas diciendo recién. Una tiene que ver con
la sociedad anestesiada, ¿no? En algún momento, hace unas décadas atrás, cuando uno era joven, decía, bueno, saltó determinado escándalo y esto era el fin de la carrera de un político, de un comunicador o del que sea. Y hoy uno los ve que vuelven y que no pasa absolutamente nada, y como que la gente ya terminó, con lo que vos decías de alguna manera, naturalizando todo. O sea, esto es así, ¿qué voy a hacer? Y si mañana vos escuchás que Milei desayuna bebés a la mañana, la gente va a decir, sí, la verdad está mal, y va a seguir con su vida como antes. O sea, ¿cómo se puede romper esto? Ponerle un poquito de sentido. Creo que el relativismo ha llegado a un punto donde se ha mezclado con el individualismo y estamos llevando a esta cuestión. Y el otro tema es el terraplanismo que hay entre los disidentes. Es decir, yo vengo y hago un material que es serio donde denuncio algo que está pasando, pero después hay otros que juegan. Yo creo que muchas veces, inclusive por las propias organizaciones de inteligencia que los usan para desprestigiar, con ideas, por eso decía, el terraplanismo, los reptilianos, ideas absolutamente absurdas que las mezclan con cosas verdaderas. Y de esa manera lo que te generan es, bueno, una desconfianza hacia todo y que lo que vos estabas diciendo realmente que tenía bases serias y que podían ser investigadas, se mezcla y da pie a que después mucha gente, a veces de buena fe, inclusive termina por rechazar todo porque vos dijiste eso y entonces sos un terraplanista, un antivacuna. ¿Cuántas veces nos han dicho ese tipo de cosas en su momento? Quiero que me hagas un par de reflexiones de estas dos cosas, ¿no? Sí, a mí me recuerda un poco, yo viví muchos años en México y trabajé como periodista allá, y me recuerda mucho a las investigaciones que hacíamos de las estrategias del crimen organizado y del narcotráfico, que se van metiendo en cada sociedad, y a gente que, viste, tal vez no tiene ninguna vinculación con eso, terminan teniendo que tener ese trato. Porque si vos tenés una empresa de transporte y no aceptás transportarle para ellos su mercancía, te terminan matando. Si vos tenés, no sé, cualquier tipo de servicio, o si sos un político y querés ser el intendente del pueblo, ellos te van a financiar la campaña, siempre y cuando tal día a la semana no hagas ningún control vehicular en determinada ruta, ¿sí? Y así funciona. En esto a mí me parecía lo mismo. Ellos van intentando manchar con su mierda a todo el espectro comunicacional, porque en definitiva ellos carecen de algo de lo cual yo siento que nosotros nos sentimos orgullosos, y es una cosa que se llama prestigio periodístico, ¿sí? Que se llama credibilidad en muchos sentidos. Entonces, como ellos la perdieron, ahora intentan llenar de mierda, ¿no?, a cualquier persona que esté tratando de dar un mensaje coherente, lógico, audaz, y que vaya en contra de los intereses corporativos, generándote un montón de cosas que no tienen ninguna vinculación con lo que vos estás diciendo, pero que pueden llegar a dañar tu imagen. Y para eso, o sea, los tienen, yo los veo que se meten en los comentarios de Dato Urgente todo el tiempo, que te insultan, que generalmente no tienen sus nombres reales, uno los puede ver, que son partes de trolls, y son en definitiva parte de esas hordas que están sí siendo alimentados por el dinero que el gobierno destina a la comunicación, pero que se la saca a Telam, o sea, las agencias de noticias, que se la saca a los medios públicos y se la dan a una serie de empresas que trabajan en cuartuchos oscuros con sus computadoras generando este tipo de cosas, ¿sí? Ese dinero cambia el eje y pasa a tener un destino no solamente incierto, sino yo creo que hasta cierto punto ilegal, porque yo veo muy difícil, o sea, que una vez que Milei está llegando a los 100 días, donde ya se ve la naturaleza, ¿no?, de ese proyecto, que es un proyecto extranjero, sionista, israelí, británico, para la República Argentina, que un tipo, o sea, que se reconozca argentino, o una mujer que se reconozca argentina, pueda seguir defendiendo eso, porque entiendo que pudo haber sido engañado, pero si lo seguís defendiendo ahora, bueno, vos en realidad me parece que tu visión va en contra de lo que es tu propia identidad. Y en ese sentido, uno se da cuenta, ¿no?, que son estas campañas tan agresivas que intentan buscar un desprestigio, que intentan generar una especie de nebulosa donde todo es lo mismo, y que al mismo tiempo intentan
bajar de alguna manera el interés de los contenidos que nosotros estamos generando a través de campañas de desinformación, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido es como la otra pata, ¿no? Tenemos como la censura, por un lado, con algunos temas que son los más censurados de todos. Uno es todo lo vinculado a lo que fue investigar específicamente los orígenes de la pandemia. Yo creo que ese tema fue el más censurado de todos. O sea, uno no podía hablar con un pediatra, uno no podía hablar con un biólogo porque enseguida te bajaban el canal. Y otro es decir cualquier cosa en contra de Israel. Una vez que nosotros logramos tratar de sortear, de seguir hablando de estas cosas, de compartirlas, pero al mismo tiempo generando contenidos que hagan un aporte informativo, nos encontramos con esta otra gran barrera, ¿no? Que son esa gente que se mete, pero que busca desprestigiarlo cuando en realidad son parte de esa misma estructura que tiene vinculaciones con el gobierno, pero también tiene vinculaciones con las corporaciones, porque la industria farmacéutica, lógicamente, tiene sus propios trolls, vamos a decir así, que salen a desprestigiar a aquellos investigadores que pueden llegar a decir algo en contra de sus propios productos. Y esto me parece que es una parte de la realidad que todavía va a pasar cierto tiempo hasta que se dimensione realmente cómo es. Es que son temas muy sensibles. Nosotros estamos trabajando ahora con un doctor en ciencias biológicas que explica todo, cómo son los mecanismos, cómo es el negocio farmacéutico, qué es lo que subyace y muchas cuestiones que tienen que ver ya con lo que linda con la guerra biológica. Obviamente hay información que no tenés porque es información de corte militar, pero te explica cómo las técnicas, qué técnicas son reales de aplicar y cuáles son propias de la fantasía. Y él estuvo, ¿cuánto? Más de 2 años hablando con nosotros hasta que se animó a poder salir porque decía, a mí me cortan la cabeza. O sea, a mí me cortan la cabeza. Él trabajaba en el CONICET. Estamos hablando de un organismo que era estatal y sin embargo la presión de la industria farmacéutica llega con todo tipo de, sin ningún tipo de restricciones, podríamos decir, y como te cuenta, como toda la estructura de muchos de los funcionarios que uno conoce, aquellos que son caras más públicas que tienen que ver con la sanidad, están todos al servicio de una u otra industria y que hay veces las peleas que nosotros vemos en realidad responden a las diferencias que hay entre las matrices de los laboratorios, por ejemplo, nacionales o extranjeros. Pero en definitiva, ninguno está a favor del pueblo común y silvestre. Están todos a favor de distintos grupos de interés. Las peleas son más que nada por eso. Además, más hago un paréntesis ahí, vale la pena escuchar al doctor Zubeldía, Lautaro Zubeldía, porque, bueno, ¿qué hace la diferencia entre la vacuna preventiva y la curativa? Porque también los medios de comunicación encargan de, junto con Irán, si no me equivoco, por lo menos Rusia está trabajando en la vacuna contra el cáncer, y entonces lo confunden a propósito, para qué sirven, cómo son las cuestiones. Y en realidad no es una vacuna, es una técnica. Han generado una confusión alrededor de eso. Las técnicas de ARN mensajero en realidad tenían que ver precisamente con la lucha contra determinados tipos de cáncer, donde acá en Occidente había resultados, según él decía, mixtos. No eran tan buenos, pero bueno, era una línea investigativa interesante que, bueno, parece que ahora en Rusia ha prosperado. Sí, y aparte está el tema de que... Y acá es donde nos cierran el canal. Cada vez que hablamos de estas cosas empezamos con los problemas. Esto es el tema... Perdón que lo traje, yo sé lo que significa mencionar este tema nada más. No, pero este es nuestro talón de Aquiles. A nosotros siempre el problema viene por ese lado. Los inmunopreventivos, así como vos decís, los medios corporativos a tratar de usar como inmunopreventivos, es una palabra que el algoritmo todavía no la tiene. Definición técnica. La definición técnica de lo que llama. La verdad es que es muy interesante porque es muy claro para poder explicar cómo está Francia. Me mandaron un mensaje privado, se ve que no lo querían poner en el chat y yo lo puse. Francia, con esta ley que lleva el Congreso, ellos tratan de sacar
de evitar que la gente pueda optar o pueda negarse a un tratamiento y optar por una medicina alternativa, ¿no? Es bastante compleja y mientras tanto sabemos que lo que nos quieren es justamente llevarnos obligatoriamente a esos temas. Va también con el tema de la censura, porque así como no podés cuestionar en el tema ese que vos tratás, que fue la causa de tu censura, la cantidad de personas que realmente hubo en este momento para poder damnificadas en este momento, acá tampoco podés cuestionar si es verdad o no. Cuando levantamos un informe de Amat, ¿no? Amat fue nuestro primer bloqueo ahí. Era un informe oficial. Era un informe oficial. Bueno, pero después nos aclararon que había habido un error de tipeo en el informe oficial. Así que, bueno, en definitiva... ese es otro tema, Sebastián, el tema de la ISO, o algún momento tenemos que abordar, que es el tema de la guerra biológica. Lo estamos tratando. Bueno, es interesante abordarlo también con Lautaro, porque sí. él te da algunas cosas que a veces vos decís, bueno, esto se puede hacer de tal forma, y te dice, no, eso no es viable, pero en otras te da algunas cuestiones que son medias de ciencia ficción y que no son nada conspirativos, simplemente cosas que se están en distintas líneas de investigación. Ahora, volviendo al tema original, ¿cómo hacemos para llegar popularmente, llegar masivamente? Porque en definitiva nuestra comunicación, sean 20, 50, 100.000 personas, 200.000 personas que te miren, sigue siendo como un nicho. La mayoría de la gente, si vos vas por la calle, está absolutamente en otra, abrumado por sus problemas, muchos que tienen que ver con la economía y otros muchos que han sido generados destruyendo, a mi juicio por lo menos, determinados valores tradicionales, han pulverizado un sistema que, bueno, trae como resultado también una quiebra emocional en muchísimos aspectos. En definitiva, sea por la razón que sea, la gente está en otra, y alguien lo ponía en el chat, han votado muchos a Milei, inclusive todavía lo siguen defendiendo como diciendo, quiero que estalle todo, ya estoy tan frustrado con mi vida que prefiero que esto explote. Algo de alguna manera parece una especie de atacante suicida, bueno, de ese estilo. O sea, básicamente ya no me interesa mi vida y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Aunque en otros casos se hace por una idea. Acá sería simplemente por frustración. Sería más que un atacante suicida, serían esos tiroteadores masivos que hay en Estados Unidos, tipos que desprecian su vida y la de los demás y un día deciden inmolarse por una serie de cuestiones. ¿Cómo se le llega a la gente cuando cada vez más está desinformada y sobre todo desinteresada? No les importa que vos le ofrezcas ningún tipo de alternativa, ni análisis, ni información, ni nada. Simplemente quieren pasarla bien un rato y olvidarse del mundo. Bueno, en eso último que decís, Marcelo, yo creo que hay una clave muy importante. Yo vengo analizando esto con mis estudiantes desde hace unos años. Cuando vemos los resultados, por ejemplo, de por qué Zelensky o Milei llegan a ser presidentes de un país, no es tanto vinculado a hechos reales que pueden ser interpretados por el periodismo, sino a través de la ficción. Nos guste o no nos guste, la gente está viendo series y no tanto canales de noticias, ¿sí? No voy a abrir un juicio de opinión sobre eso, pero de tanto ver ficción, o sea, el equivalente a cuando mi abuela veía las novelas, que nosotros, viste, o los hombres decían, mira cómo mira novelas, no sé qué. La serie es eso, es una novela, pero más maquillada, ¿sí? Y evidentemente la ficción está generando concepciones políticas. Entonces, cada vez es más difícil el discernimiento entre una cosa y otra. Ahora, los que tenemos una visión nacional y popular, por decirlo en estos términos muy simplificado, pero creo que podemos coincidir en eso, ¿por qué no estamos en capacidad de generar ficciones que representen nuestra ideología política? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestras series? ¿Dónde están nuestras novelas en libros? ¿Sí? ¿Dónde está lo que se esté haciendo ahora sobre ficción para que más gente entienda el genocidio sobre el pueblo palestino que se está llevando adelante en este momento? Pero claro, como Israel controla Netflix, eso no va a aparecer nunca. Lo más audaz que tienen
es una serie que yo no vi, que me dijeron que se llama Fauda, que no, me resisto, ¿no? A ver ese tipo de contenidos por ahora. Y creo que ahí tenemos una llave importante. Lo que pasa es que ahí tenemos que estar en contacto con los artistas, que son los que saben hacer ficción. Es así. Por eso ellos nos llevan 80 años de ventaja con Hollywood y ahora han logrado como recrearlo de esta otra manera. Y con Hollywood crearon un imaginario de que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. O sea, locuras, locuras, ¿sí? Como que Rusia no hubiera tenido nada y llegó así de último momento. Y todos esos imaginarios son creados a partir de la ficción. Y yo me he encontrado gente, y yo estoy seguro que a ustedes les debe pasar también, que se me plantan a querer discutir temas de geopolítica porque me dicen que lo vieron en una serie. Y yo le digo, pero ¿cómo me decís una serie? Me dice, sí, y está contado perfectamente, tal hecho histórico. Digo, pero eso es ficción. Ellos pueden decir que tal día bajó un alien y se colgó del obelisco y es una serie y lo pueden ficcionar y te pueden mostrar la imagen, pero es una ficción. No, bueno, pero es basado en una historia real. Bueno, yo creo que es un terreno que hemos dejado a la deriva y tal vez porque no tenemos talentos artísticos, no somos directores de cine o no sé, nos hemos dejado ganar esa batalla. Y en definitiva, cuando vemos esta cosa de que la gente está en otra sintonía, es porque después de la dureza de la cotidianidad, de los trabajos de todos los días, de salir a las 5 de la mañana, de volver a las 6 de la tarde, de ver que está la heladera vacía, de ver que están las cuentas sin pagar arriba de la mesa, y tal vez no quieren seguir empapándose con todas las cosas malas que están pasando alrededor del mundo y sienten que prendiendo una serie por lo menos pueden tener un rato de esparcimiento. Y ahí otra vez les llega ese mensaje que va generando concepciones geopolíticas muy, muy definidas, ¿no? Victimizando a un determinado grupo político, estigmatizando a otros, generando una campaña rusófoba, generando una campaña islamófoba, porque en definitiva la mayoría de la gente yo veo que no sabe, en esta parte del mundo que nos toca vivir, no saben que son occidentales. No saben. O sea, vos le preguntás, pero ¿cómo te podés identificar? Bueno, yo soy argentino, ok, pero tu país, ¿qué queda? Sudamérica. Bueno, eso es una definición geográfica también, pero no saben de que el mundo fue partido de alguna manera en dos grandes partes y que Occidente, de lo cual nos toca ser parte, pero como convidados de piedra, porque quienes manejan los intereses occidentales, que son Estados Unidos y Europa, nos tienen como occidentales de segunda. Y si no, lean el libro de Huntington, Choque de Civilizaciones, para ver cómo ellos nos consideran a nosotros los occidentales que vivimos en esta parte del mundo. Entonces, falta esa concepción primero, de saber quiénes somos dentro de este planeta, para saber de qué manera podemos llegar a operar y, me parece a mí, dimensionar de que las concepciones políticas hoy por hoy están más generadas desde la ficción que desde la realidad. Bueno, antes te voy a agarrar de mano a Marce, lo que vos dijiste es sumamente importante. A Azul le gusta mucho todo ese tema del soft power, ¿no? La diplomacia popular, como se nombra en algunos lados. Ella está tratando de especializarse en este tema, aunque no hay una carrera específica, sino que la tenés que investigar por su cuenta y está trabajando en esto. Y me hace acordar lo fuerte que son los coreanos con la industria que tiene la industria del entretenimiento. Los coreanos que llegaron a tener problemas con los japoneses porque se empezó a consumir tanto en Asia todas las novelas, todos los, ¿cómo se llama? K-drama. Todos los K-dramas, que claro, los coreanos empezaron a contar su versión de la guerra y que estaban afectando a los jóvenes japoneses que ya dudaban de la historia en general, no solo la guerra, por la historia de la historia general, y que llegaron a influenciar. Hubo quejas oficiales del país de Japón a Corea justamente por eso. Y en este aspecto yo siempre digo, Estados Unidos tiene una grandísima industria y fue industria del entretenimiento y es la que baja líneas. Fíjate, a través de Netflix y todo lo que consumimos. China, observando este fenómeno, metió TikTok en Estados Unidos.
y hoy fue un gran éxito. Sí, pero no es ficción. No es ficción. TikTok lo que hizo fue abrir una ventana a las miserias de Estados Unidos. Bueno, no será ficción, pero creo que la gente también vive dentro de una realidad virtual de cierta manera, porque la gente crea un personaje o muestra las miserias personales. Bueno, vas a poner en la puerta de tu casa una foto de cómo vos estás en el día a día. Y China supo abrir esta ventana en Estados Unidos, y TikTok lo que hizo fue justamente hacer caer esta imagen, ¿no?, de Estados Unidos, y ver cómo lejos estamos del sueño americano. Sí, entre los muy jóvenes descubrieron que Estados Unidos no es el paraíso que creían. ¿Por qué? Porque los propios norteamericanos suben los videos con la gente en la calle, la gente pasando necesidades, empiezan a mostrar cómo es su vida real y no la que te contaba Hollywood, y de golpe el castillo de cristal se deshizo. Y eso sí, creo que ese es el principal problema que ellos tienen con TikTok. Están preguntando, data urgente, está en pantalla, vayan allá, suscríbanse, pongan su me gusta, apoyen el programa y vayan al programa que fue el causal de la discordia. Así que ponga me gusta, aliéntenlo por ahí, que siempre viene muy bien, ¿eh? Yo iba a comentar dos cosas. Yo vi la serie Fauda. Se les ha ido desdibujando, pero una serie para mí pensada para 2 temporadas, y después la fueron alargando por el éxito que tuvo. Y eso te abre la mente cómo funciona el sionismo, porque tienen una forma de promoción que es más indirecta, es muy inteligente. Ellos no muestran un panfleto de propaganda de la Fuerza de Defensa israelí, ni de la inteligencia, del Mossad. Ellos son de una agencia de inteligencia, no creo que no lo especifica cuál es en la serie en realidad, pero lo que hacen es mostrar el lado humano. Entonces ellos luchan contra los terroristas, pero los terroristas no son del todo malos. O sea, hay algunos que son muy malos, pero por otro lado hay gente que es buena, pero que se termina siendo terrorista palestina por contagio, ¿no? Porque convive, porque lo presiona el entorno. Y por otro lado, las fuerzas de inteligencia, que son la Fauda, se centra en una unidad de inteligencia. Esa gente tiene un montón de problemas personales, como tenés vos, como tengo yo, como tiene cualquiera. Problema con la mujer, con los hijos, rebeldías adolescentes, infidelidad. Todo eso lo reviste de un carácter humano. Y eso es lo que lo hace complicado, porque ya no son, no soy bueno, como era, no sé, los años 40, entonces estos eran totalmente malos y era demasiado estereotipado. Esto le dan un contenido muy humano que realmente te genera una empatía con los personajes. De ahí a la empatía con las fuerzas israelíes y entender que en realidad el conflicto es más complicado. Bueno, yo creo que esa es la parte inteligente de la propaganda. Después, claro, tal vez viene un Netanyahu que es tan brutal en lo que hace y termina por destruir su propia propaganda. Pero la realidad es que estos tipos lo hacen extremadamente bien. Y ahí es donde viene el problema nuestro, la falta de talento tal vez. Y yo creo que hay un problema doble. Por un lado, y por eso a veces yo soy tan crítico con las ideas woke, por usar un término paraguas, porque esas ideas desvían el objetivo. Entonces terminamos haciendo ficciones sobre cosas absolutamente irrelevantes, complicadas, polémicas, y que no hacen a nuestro interés. Más bien todo lo contrario. Y por otro lado, la falta de fondos. Si vos querés hacer una producción estilo Fauda, ¿quién te la va a financiar? Lo que vos decías de Netflix. Hay mucha plata puesta ahí. Entonces nosotros nos podemos limitar ¿a qué? A prender un micrófono y hablar. No tenemos mucho más aire que eso, y esto ya te cuesta bastante, porque significa que vos te estás resignando a un montón de cosas, porque por ahí si hacías lo mismo que estás haciendo, pero con otro discurso, y bueno, por ahí te contrataba un medio importante y tenías un mejor pasar. Bueno, uno elige estar del otro lado a pesar de eso que tiene un costo. Y yo creo que ese doble juego, que está muy bien hecho, tiene que ver con algo que me parece que tiene que ser revalorado como concepto, que es el de la ingeniería social. O sea, tenemos que estudiar los mecanismos de ingeniería social, cómo se manipulan a las sociedades. Cuando vos decías, yo no creo que los pueblos no se equivoquen, por supuesto que los pueblos se equivocan, porque son inducidos a equivocarse. Precisamente, cuanto más los exponés
al entretenimiento, a la propaganda y a la educación formal, tenés más ese problema, más los expones a esta maquinaria. Por eso después agarras un tipo que es semianalfabeto, que está en el medio del campo, y probablemente ese tipo es más visceral en el sentido de saber qué le conviene y qué no le conviene. Es como que tiene una dosis de sabiduría que por ahí un universitario en la ciudad de Buenos Aires no la tiene, porque está demasiado intoxicado por su medio ambiente. Tal vez lo que digo es demasiado polémico, no todo el mundo le gusta escucharlo, pero yo creo que hay un problema ahí que debería afrontar lo que es el campo popular y que creo que, bueno, por distintos motivos no lo está haciendo. Sebastián. Sí, bueno, es interesante de la manera que lo planteas. Yo creo que por lo menos hemos logrado, ¿no?, encontrar algunos puntos que valen la pena destacar, pero siento eso, o sea, las estrategias de largo plazo que ellos tienen han logrado permear en un imaginario que de alguna manera va corriendo, ¿no?, lo que es la ficción y la realidad. Y desde ese punto de vista es muy difícil trabajar, porque enseguida que nosotros nos corremos del imaginario que ellos crearon, nos dicen conspiranoicos, ¿sí? Entonces, eso te lleva a veces a tratar de caminar por ciertos márgenes de lo que puede llegar a ser la información verificable, pero que al mismo tiempo, evidentemente, hay otra serie de factores, como vos decís, Marcelo, que está vinculado al sentimiento, ¿no?, que te puede llegar a generar una ficción y que puede, de alguna manera, no solamente cambiar tu pensamiento, sino cambiar tu humor social y que en un determinado momento te lleve a votar por una persona y no por otra. Cuando vemos ahora algunas de las cosas que hizo Milei en su campaña, hay que decirlo, o sea, el mundo se burla de nosotros, y yo creo que con mucha razón. O sea, vos ves cosas, disfraces que ha tenido Milei, cosas vinculadas a, no sé, a su manera de referirse a los bebés, cosas tan despectivas que evidentemente, bueno, cuesta imaginarnos cómo puede haber conseguido ese caudal de votos. Y la respuesta la encontramos, yo creo que revisando, ¿no?, en estas cosas que nosotros estamos evidenciando hoy y que evidentemente necesitan de muchísima gente consciente generando contenidos, compartiendo contenidos, no sé si es la mejor palabra, pero consumiéndolos también, porque en definitiva eso va generando que se tengan más elementos a la hora de dar debate hacia el interior de nuestras propias casas, hacia el interior de los espacios donde nosotros nos toque habitar. Porque si nosotros somos, digamos, conocedores de una realidad y en un determinado contexto, aunque sea de 4 personas, nos autocensuramos y no decimos lo que pensamos, bueno, estamos siendo parte de eso también. Así que yo creo que no importa si nos toca estar en la cotidianidad, entre amigos, siempre decir lo que pensamos me parece importantísimo como parte del eje de empezar a cambiar esta realidad, ¿no? Ahí están muteados, me parece, y bueno. Sí, perdón, totalmente de acuerdo. Yo creo que más de una oportunidad en el chat hemos frenado de alguna manera algunos comentarios, no porque no estemos abiertos a dar el debate, sino por el simple principio del respeto y la cortesía con el otro, porque sí debemos dar el debate, sí debemos despejar nuestras dudas y sí debemos decirlo, como voy a decir, lo que pensamos, pero también escuchando al otro. Y yo creo que la mayor riqueza que nos han dado las redes es justamente el intercambio. Por eso, cuando hay alguien que falta a estas normas de convivencia, es muy raro, pero nosotros solemos sacarlo. O sea, permitimos que diga, que exprese su pensamiento siempre y cuando sea con el respeto hacia el otro. No tenemos una crítica, como dijiste, que había mucho en tu canal, muy generalizada, porque tratamos de no dar muchos flancos. Sin embargo, es claro que también la gente es muy inquieta con todo, nunca está satisfecha con nada y siempre están muy curiosos en saber la respuesta. Por eso te pido 10 minutos para algunos libertarios entraban, ¿no?, sí, a bardear, ¿viste?, este tema.
Sebastián, eso te iba a preguntar, ¿no? Quisiera entrar 10 minutitos en las preguntas del público, si te parece bien. Yo entiendo Dale, que dale, con gusto, con gusto. Sí, dale. Pido disculpas, es que es tan interesante que nos cuesta cortarlo enseguida. Perdón. Omar Villalba dice que fue una pregunta interesante. Dice, ¿con qué conflicto sufrió más censura? ¿El del Reino Unido o el del palestino? Bueno, yo no sé si conflicto del Reino Unido lo piensan vinculado al Donbass de Ucrania o cuál conflicto del Reino Unido. Imagino que es sobre el Reino Unido. Sobre el Reino Unido, sí. Si hablar sobre el Reino Unido y el papel del Reino Unido. Me imagino que quiso decir eso, no estoy seguro tampoco. No, bueno, ahí sí, hay muchísima más censura sobre el tema palestino, ¿no? O sea, eso lo venimos viendo desde hace muchísimo tiempo. A veces lamentamos mucho incluso que gente vinculada a movimientos sociales del campo popular también hayan sido permeados, ¿no? Por ese proyecto colonialista que es la instalación del régimen israelí sobre la patria palestina, incluso antes de 1948, y las consecuencias que hoy estamos viendo, ¿no? Hoy vemos un genocidio delante del planeta entero y bueno, esos pueden hacerlo solamente por lo que han generado antes, ¿no? Hacerle creer al mundo que en Palestina hay terroristas, como si eso fuera posible, ¿no? Yo creo que alguna vez lo compartí con ustedes, o sea, si nosotros llegamos a decir que Hamas es terrorista, también tendríamos que decir que el Gaucho Rivero fue un terrorista, porque el Gaucho Rivero, cuando llegaron los ingleses a Malvinas en 1833, y Pinedo, que era el militar que estaba al frente del grupo argentino, en lugar de presentar batalla, se subieron a su goleta, que era la goleta San Martín, la goleta Sarandí, y no presentaron batalla. No todos los argentinos se regresaron. Ahí quedó el Gaucho Rivero, quedaron un grupo de compatriotas más nuestros, que cada vez que ellos se quedaron en rebeldía, cada vez que ellos veían la posibilidad de achurar a algún inglés con el facón que tenían, acá en Argentina, para la gente que nos ve de fuera, el facón es el cuchillo que lo usan cruzado en la cincha, en el cinturón de la espalda, lo mataban, ¿sí? Lo mataban. Por eso en un momento que lograron detenerlo, fueron a enjuiciarlo a Londres y los jueces en Londres dijeron, miren, nosotros no tenemos jurisdicción en Malvinas. Por eso ahí no pudieron encarcelarlo y de ahí en más el rastro de él se pierde. Algunos románticos dicen que participó incluso en la batalla de vuelta de obligado, ¿no? Que es nuestro día de la soberanía nacional. Y entonces, en esos términos también creo que tenemos que pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Si nosotros somos parte de la justificación de decir que un grupo de personas en Palestina, por querer salir de ese encierro que fue la cárcel de la Franja de Gaza, pueden ser llamados terroristas, nosotros mismos estamos siendo parte de eso, ¿no? Y en esa guerra, por los términos, yo creo que el tema palestino sí termina siendo el más censurado de todos, porque vemos que desde el periodismo, incluso vinculado a temas de derechos humanos, siguen utilizando esa frase. Yo lo veo mucho y me impacta en Página 12, que se supone que son medios vinculados a los derechos humanos, C5N, hacen un esfuerzo tremendo en juntar esas dos palabras, terrorista Hamas, terrorista Hamas, terrorista Hamas, para generar la justificación del genocidio que ellos están creando, como si un bombardeo sobre población civil en un campo de refugiados tuviera algún tipo de vinculación con, vamos a decir, un ataque a la insurgencia palestina. No lo fue, como tampoco fue la masacre de Sabra y Chatila, que recordarán ustedes aquella famosa canción de Alberto Cortés, donde la falange cristiana libanesa junto con el sionismo israelí ametrallaron los campamentos de refugiados en las afueras de Beirut bajo la excusa de que habían matado un líder israelí y ametrallaron a la familia, ¿no? Como una manera de amedrentar a la resistencia, pero no en una búsqueda de enfrentarse a la resistencia. Y en ese sentido yo creo que Palestina es la causa más desguarecida del planeta Tierra en este momento, por eso necesita tanto de la visibilidad que podamos darle. La última pregunta, un tema que también lo tenemos que desarrollar acá y hemos sido muy críticos de Lula y en algún momento, en principio, por supuesto, lo apoyamos.
después cuando vuelve enmarcado en esta política progresista, nos costó digerirlo, nos costó digerir cómo llegó al poder internamente. En realidad Brasil está muy dividido con este tema, pero han hecho dos declaraciones en los últimos tiempos que nos hizo prestar atención y por supuesto estamos de acuerdo con él cuando va con el tema de Israel, donde saca el embajador de Israel, el embajador brasileño de Israel, y condena lo que estaba haciendo con Palestina. Esto internamente no ha caído muy bien dentro de un sector brasileño. Ya le explico a la gente que como brasileña hay muchos que gracias a los evangélicos se cree que el Estado de Israel es el gran Israel bíblico. Entonces hay una confusión. ¿Ah? El pueblo de Dios, el pueblo elegido. Yo a veces los entiendo desde la ignorancia, a pesar de que no es fácil hablar con ellos. ¿Cómo lo ves esta postura que me están preguntando ahí? Porque no es que se animó a criticar a los judíos, sino que condena al Estado de Israel a lo que está haciendo con Palestina, ¿no? Me parece una postura crítica importante, dio la vuelta al mundo. Creo que a él le puede llegar a generar un costo político, pero que, hay que decirlo, Ivonne, no está a la altura ni cerca de lo que ha hecho Sudáfrica, de presentar una denuncia en la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de genocidio. ¿Sí? Sudáfrica es el país del mundo que vivió un sistema de apartheid como ningún otro. Entonces, ellos saben en carne viva de qué se trata lo que están padeciendo los palestinos, porque ellos ya lo padecieron bajo el poder de los gobiernos blancos, hasta el gobierno de Klerk, por decirlo en esos términos. Y en ese sentido, lo de Lula me parece importante, me parece que es una manifestación de solidaridad, pero aquí lo que hacen falta son acciones concretas, como lo hizo Sudáfrica y como también lo está haciendo el presidente Ortega en Nicaragua, que acompaña la denuncia de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de genocidio. ¿Sí? No son puras declaraciones en un contexto discursivo, sino que son acciones legales que llevan en sí la posibilidad no solamente de un llamado de atención, sino de una agrupación en términos jurídicos para que, no sé, tal vez en algún momento no muy lejano se pueda considerar a Netanyahu, por ejemplo, un criminal de guerra. Yo coincido totalmente, ya te dejo más que con vos, lo de Lula, nobleza obliga, fuimos muy críticos de él, fuimos muy críticos de sus acciones, cuando coincido que debería profundizar, y esto va a tener también un costo político muy grande para él dentro de Brasil, pero no podríamos dejar de acompañarlo, aunque sea tibiamente en esta decisión, ¿no? Coincido que debería ir con los botines de punta, pero no sé si tiene el poder político suficiente como para hacerlo, porque es otro Lula el que está ahí. Marce, así cerramos. Una última pregunta antes que te vayas. ¿Cuál es el costo político que va a tener, político, económico y de todo tipo, ¿no? Diplomático, que va a tener la Argentina tras este gobierno de Milei? No solo por lo que está haciendo con Israel, el tema de enviar helicópteros a Ucrania, trasladar la capital, la pelea con China, todo ahora con Venezuela, todos los días inventa un enemigo internacional nuevo. Esto por ahí te saco un poquitito del tema, pero aprovechando, bueno, tu experiencia en cuestiones internacionales, ¿cómo nos va a resultar esto a los argentinos? Bueno, yo veo que el gobierno de Milei es el gran paso hacia la balcanización de Argentina. ¿Sí? Esto lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, con las provincias que intentan separarse del territorio, en este enfrentamiento que él ha tenido ficticio, desde mi punto de vista, con los gobernadores de las provincias de la Patagonia, lleva a eso, ir implementando el odio de los habitantes de algunas provincias hacia la capital, y a partir de eso, amparados en la Constitución del 94 que hizo Menem, que le da cierta autonomía a las provincias sobre sus propios recursos. No sé, la gente de Santa Cruz y Chubut se cree que el petróleo es de ellos solos.
y los de Mendoza se creen que la montaña es de ellos. Y así, lógicamente, un país no se hace, ¿viste? Es como si acá los de La Plata dijéramos que el río es nuestro. Entonces, suena disparatado, pero es esa filosofía. Entonces, creo que el mayor riesgo que conlleva para los habitantes de la República Argentina el gobierno de Milei es eso, es la desintegración del país. La semana pasada tuvimos una pérdida de miles de kilómetros cuadrados de mar argentino a manos de los británicos que extendieron parte de su ocupación sobre el mar argentino, ante lo cual el gobierno de Milei es parte, ¿no?, de eso. No es que no protestó o que no conllevaron ningún tipo de acciones legales. Ya los vimos dándose la mano en Davos, ya los vimos de alguna manera haciendo acuerdos con los británicos, que lo que llevan es esto. Ellos de un día para el otro reclaman un pedazo de mar argentino y acá no hay respuesta. O sea, eso no pasa en ningún país del mundo, Marcelo. Mirá, y yo vengo de estar hace pocos meses en Burkina Faso, que esa gente es pobre, pero tiene una dignidad y una gana de defender a su cultura, a su identidad y a su territorio, que Francia no se le anima tan fácil, ¿eh? Porque en cada ciudadano ellos tienen un guerrero y lo tienen claro, ¿sí? Ellos prefieren morir por su país, por sus hijos, por su independencia, antes que seguir regalándole sus recursos a los franceses. Y en ese conglomerado que hicieron Mali, Burkina Faso y Níger, de no dejarse ya robar el oro, el coltán, y hacer de alguna manera una especie de alianza militar en los tres países, hay que decirlo, respaldado por la Federación Rusa, no les obliga, eso es parte de la realidad también. Ellos con muchísimo menos están mucho más dispuestos a defenderse. Entonces, en ese sentido, la gran derrota es esa, es la derrota cultural, moral, que hace que la mayoría de los argentinos y las argentinas no sepan que están pisando uno de los países más ricos del mundo, ¿no? En todos los sentidos, y que le metieron en la cabeza este concepto país de mierda donde la salida es en Ezeiza, ¿no?, que es nuestro aeropuerto aquí en Buenos Aires. Y bueno, en ese disparate mucha gente se siente que no hay nada que defender y que entonces cualquier proyecto político que esté en la Casa Rosada puede ser más o menos lo mismo, variando lo que puede llegar a ser el gasto público y las finanzas, ¿no?, que es la otra estrategia que ellos han tenido. Así es que a mí me parece que estamos en un momento extremadamente delicado. Si vos le preguntabas a un habitante de Yugoslavia hace 30 años, mirá que tu país lo puede balcanizar la OTAN y te lo puede partir en 20 pedazos, te iban a decir, no, estás loco. Si vos le preguntabas a un habitante de Siria, decir, pero mirá que a tu país le puede pasar lo mismo que a Libia, tenés cuidado, te decían, no, si nosotros acá tenemos el mejor índice de educación, el mejor índice de salarios, tenemos una convivencia sana entre las religiones, hasta que decidieron ir por ellos. Y acá en Argentina la gente no tiene dimensión de que somos el país más débil del mundo en esos términos, no solamente porque diezmaron a nuestras Fuerzas Armadas, sino porque culturalmente el argentino hoy día no está preparado para defenderse. Cuando vemos nuestras películas sobre Malvinas, vemos esos choques que había entre la dictadura militar y los soldados que iban voluntariamente. Para eso somos especialistas, que fue un tema real. Ningún soldado quería estar ahí muriendo por la dictadura, y ahí tenemos nuestro cementerio de Darwin todavía en nuestro territorio insular de las Islas Malvinas. Pero ¿dónde están las películas, volviendo a la ficción, donde los ingleses están matando a argentinos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hay una sola, porque no quieren mostrarnos la realidad de que nuestro enemigo es la OTAN. Por eso es tan fácil ponerse del lado de Rusia, porque el enemigo de ellos es la OTAN y el enemigo nuestro es la OTAN. Es muy fácil. Sin embargo, todos nuestros candidatos a presidente de la República fueron a sacarse foto con la bandera de Ucrania, que es la OTAN. Por eso izaron la bandera de Ucrania en las Islas Malvinas hace muy poquito tiempo. Entonces, falta todavía esa dimensión por la cual, como en Argentina nunca se discutió geopolítica, le siguen haciendo creer al argentino y a la argentina promedio que somos el ombligo del mundo, cuando en realidad los destinos de nuestro territorio, de nuestra cultura, se están decidiendo en otros lados. Sebastián, impecable, y coincido plenamente con lo último. Por algo estamos en el ojo de la tormenta, ahí en la mira,
para callarnos a todos. Esperamos, bueno, seguir dando batalla, porque la verdad es muy difícil concientizar principalmente a los propios argentinos del tema, ¿no? Marce, un cierre así. Y déjate claro, Sebastián, que las puertas acá de Humo y Espejo siempre van a estar abiertas para vos, para traer tu voz y para acompañarnos. Dejamos que Marce haga un pequeño cierre. Sí, dos cosas. Uno, bueno, creo que se deduce por todo lo que estamos viendo que el plano ideológico, el debate es crucial. O sea, no hay forma de dar una batalla si primero uno no está convencido de por qué va a luchar, y para estar convencido necesita también entender cuál es la lucha. Bueno, creo que ahí es donde nos han ganado. No digo que la batalla esté perdida, pero digo, es hasta ahora donde se han ido imponiendo, nos han confundido, nos han minado la voluntad de combate. Esta cuestión de la única salida de la Argentina es Ezeiza, es una de las cuestiones más dañinas que se puedan pensar, porque se ha hecho carne muchísima gente que está anhelando que sus hijos se reciban y se vayan a vivir a otro país porque este es inviable, y no dudan inclusive a mandarlos a países que próximamente seguramente serán un teatro de guerra, y no lo entienden. Y otra cosa que quería mencionar es lo que dice Tatiana Rodríguez. La visión antropológica de la religión judía mezcla el bien y el mal, conviven. Esto es lo que instalan los sionistas, muy pero muy peligroso. Es una cuestión, tenemos un amigo que no le gusta aparecer en cámara, pero que maneja muy bien el tema de las religiones. Él en general está muy ligado a esa cuestión. Y explica muy bien esas características de convivencia y negociación en función de pasajes bíblicos, inclusive. Él los relata y te explica cómo hay una negociación inclusive con Dios permanente a partir de eso. Hay una filosofía que yo creo que en algún momento no terminamos de alcanzar de comprender, y que el sionismo me da la sensación que es sin Dios de otras matrices inclusive, y la instaló como un fin en sí mismo. Y hablábamos esta semana con él y había algo que él decía que me pareció muy interesante, que para el sionismo no hay un Dios en realidad. Para el sionismo el Dios es el propio sionismo, es el propio Israel en la concepción sionista, ¿no? Ellos han desafiado a Dios, han ocupado su lugar. Por eso tienen ese problema que tienen con muchos judíos ortodoxos, que no aceptan esta rebelión contra Dios. Y esto significa que ellos están por encima inclusive de Dios. Por lo tanto, si uno está por encima de Dios, desobedece a Dios, su concepción obviamente es supremacista. Puede hacer lo que quiera con cualquier otro, porque son el pueblo elegido y destinado a hacerse servir por el resto del mundo. Esa concepción es muy sionista. Ese es el problema que hay, que por ahí en algún momento deberíamos analizar muy, muy a fondo, porque tiene un sentido bíblico que nosotros nunca conseguimos entender cómo lo interpretan, porque desde ese sentido ellos han edificado toda una corriente luego ideológica que se ha transformado en una cuestión laica, porque su relación realmente con la religión judía es cada vez más pobre, pero la idea él nos explicaba esto, la idea de construir el tercer templo, por ejemplo, encima de algo que es sagrado para el Islam, no es más que un simbolismo para mostrar que están por encima de todo, que eso es en definitiva lo que están buscando. Me pareció que era muy interesante, me hizo acordar esa reflexión de Tatiana Rodríguez Bernmeister sobre el tema, que creo que bueno, sería bueno abordarlo. A mí la verdad me exceden los conocimientos para poder entenderlo y explicarlo como lo explicaba él, que era mucho más redonda la explicación que la pobre que estoy haciendo yo ahora. Así que Sebastián, no sé si querés agregar algo más. Quería agradecerte. No, nada, agradecerles. Sí, yo creo que como comentario muy, muy breve sobre eso, tenemos que entender una cosa básica de que básicamente la esencia del sionismo no es religioso, sino que utiliza a la religión judía. Y para eso se basan en el Talmud, ¿sí? En el Talmud y no en la Torá, ¿sí? Para quienes les guste investigar esos temas, verán que el Talmud ahí sí es donde está el libro escrito por seres humanos durante diferentes tiempos, todos religiosos judíos,
en donde está escrito muchas veces de que ellos son el pueblo elegido y que entonces a los no judíos ellos tienen la capacidad de tomarlos como si fueran animales y si hace falta matarlos o hacer lo que haga falta en pos de los objetivos y de esa visión del mundo. El Talmud es un libro que circula hoy dentro del sionismo, no es, si bien lo mantienen bastante oculto, si uno investiga un poco puede dar con ese libro, que no es, digamos, el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana o católica, ¿sí? Es otra cosa. Y ahí sí uno va a poder entender como la esencia, ¿sí?, de este movimiento que tiene en sí mismo esta concepción supremacista, que no podemos encontrar un paralelismo más grande a otro movimiento político que haya existido en el mundo que no haya sido el nazismo, ¿no? Con su superhombre de sentirse la raza elegida, los que están por sobre los demás. Bueno, estos le dan una interpretación igual, nada más que le suben un escalón diciendo nosotros somos los elegidos por Dios. Y entonces tenemos que hacer, lógicamente, que los demás seres de dos patas en este planeta nos sirvan a nosotros. Y para eso haremos lo que haga falta. Impresionante, tenemos todas las fichas. Cada tema que uno habla es una apuesta más para que cierren el canal. Vayan a Data Urgente, ya pueden emitir algunos videos. Me estuvieron preguntando ahí, pueden emitir algunos videos. Esperamos que pronto ya restablezcan el vivo, así que vayan allá, apóyenos como medios independientes, es muy importante que nosotros tengamos este intercambio también. Sebastián, los libertarios fueron muy piolas en este aspecto, nos ganaron de manos, hubo mucha plata, pero se apoyaban entre ellos, se llevaban, eso también hace crecer su audiencia. Disciplina económica. La disciplina económica. Poderoso caballero don dinero. Pero acá tenemos otra disciplina que es la de la convicción de que estamos haciendo algo bien. Así que apoyémonos y sigamos adelante para dar esta batalla. Así que ahí dicen que te extrañan, Sebastián, muchos saludos a esta audiencia. Mucho cariño. Lo que sí tenemos una audiencia muy, muy efusiva y esto está muy Sí, bueno. Alguien preguntaba cuándo volvés. Por eso, creo que volvés pronto. Yo creo que probablemente el viernes a la noche hagamos un intento. No estamos seguros si vamos a poder salir, pero el viernes a la noche vamos a hacer un intento de hacer un vivo. Vamos a ver si nos sale. Perfecto, ojalá que sí. Entonces, un gran abrazo, Sebastián. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.